De este y otros temas, déjeme saludar al doctor Isaac de Paz González, el querido doctor Isaac de Paz González, quien en su momento fue también candidato a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, gran amigo de Sin Censura y a quien saludo con mucho gusto. Me imagino que estás en Baja California, mi querido Isaac. Te mando un abrazo. ¿Cómo te va? Muchas gracias, Vicente. Yo también le mando un gran abrazo a tu audiencia y pues la felicito por siempre sintonizar, que no olviden de sus likes, como tú dices, que no cuentan, pero sí cuentan. Y bueno, pues aquí listo para analizar estas medidas de reciclaje de la derecha mexicana, de la oposición, que no sé si decir cada vez es peor o cada vez es mejor su versión, o sea, se superan a sí mismos, pero vamos a hablar de esto y de otros temas, mi querido Vicente. Muchas gracias. Primero déjame preguntarte, dicen en la oposición reciclada, somos perseguidos del régimen. Otro sector de la oposición, necesitamos una dictadura, pero con un dictador benevolente. Esa misma oposición que escupe, insulta, somos el blanco de estos que no soportan que les digamos sus verdades. Pues yo no sé en qué costal pueda caber la hipocresía de esta oposición reciclada, como les llamas tú, mi querido Isaac, pero pues nos vamos con todo. Dicen que es perseguido político el señor, que miembros de esa misma oposición señalaban de vínculos con la delincuencia organizada. No se ayuden, lo bueno es que se aman, se adoran, se respetan, se apapachan entre ellos. Mira, Vicente, llevo ya casi 12 años viviendo en Tijuana, en Baja California, y no te puedo decir que viví las épocas en que gobernó aquí Ernesto Rufo, pero en esta década y más de una década que ya llevo viviendo aquí, es un consenso, Vicente, unánime, todo eso, que en el ámbito periodístico se menciona que el señor entregó las instituciones burocráticas y de la policía judicial a la mafia local. Es un consenso, Vicente, es una verdad pública. Aquí cualquiera te lo dice, que la gente del cártel local aquí andaba con credenciales de la judicial. Es un consenso. Ahora, no solo la gente, hay personas que yo conozco que trabajaron con él en distintos espacios, y pues sí, entregó, como también lo dice Calderón, entregó el Estado a las mafias. Lo peor del caso, Vicente, es, y viene un poco de lo mismo también, que ahora resulta que lo quieren hacer un mártir político, resulta que la investigación que ha llevado a cabo la Fiscalía pareciera que no vale nada, pareciera que estuvieron improvisando durante un año, pareciera que toda la documentación, todos los elementos, los datos, los indicios, no voy a decir que son pruebas porque en esta etapa todavía no se habla de pruebas, sino de datos de la investigación que se pueden convertir en datos de prueba que después, cuando ya el proceso está en la etapa de juicio, entonces sí ya son pruebas, pero por ahora son datos que hacen probable, como ya lo has analizado aquí o en otros espacios se ha analizado, como bien lo dijo el maestro, allá mi paisano periodista, que hablaron del auto de vinculación a proceso, ya son datos que hacen probable, muy probable su participación. Entonces, son datos que están sujetos a escrutinio legal, Vicente, no son inventos, no es una investigación de un día para otro. Entonces, este es un ejemplo, el caso de Rufo Apple, de ese reciclaje que yo mencionaba, se perfecciona el producto y es un producto cada vez peor, ¿no? O sea, es un producto que pasa de la corrupción política ahora a la corrupción político-empresarial que vuelve al camino de la política, porque el señor es parte activa del movimiento Somos México. Se dice en algunos medios se maneja su gran financiador,
y pues ha estado ahí en todas las reuniones de este grupo, de este nuevo amasijo de gente también reciclada, de gente que nunca ha hecho nada bueno por el país. Entonces, yo digo, me sorprende porque se superan a sí mismos, o sea, cada vez la versión es peor, peor en términos de honestidad, peor en términos de corrupción y peor en términos de que no tienen ninguna oferta política seria, Vicente, ningún programa político más o menos articulado en torno a resolver los problemas nacionales. Por eso nunca van a ganar elecciones, Vicente. Por eso, o sea, por esa y por muchas otras razones, ¿no? Pero esa es una de las principales causas de que esta oposición que se recicla a sí misma, pues la versión va a ser cada vez peor, ¿no? Porque además, las caras jóvenes también, quiero referirme a esta señora que llamó a, o señorita, no sé qué sea, eh, llamó a suprimir el voto universal y hacer un voto selectivo. Mira, nos quiere devolver a la Edad Media, casi casi hace a los regímenes autocráticos feudalistas de hace 400 años. O sea, y luego, lo peor del caso es que un amigo me dice, eh, y se dice constitucionalista, la muchacha. Y dije, caray, ¿cómo que constitucionalista? Porque eso lo entendería de alguien, pues que no entiende el mínimo sentido de la libertad de expresión, de la libertad política, de los derechos constitucionales, porque son derechos que están en nuestra constitución y que además siempre han estado en el constitucionalismo moderno, ¿no? Que empezó en 1879, según algunos dicen, yo pienso que empezó hasta el siglo XX, el voto universal, pero dije, mírala, esta pseudo académica, pseudo constitucionalista, esta falsaria, lépera, grosera, además, agresiva con los derechos de la gente, es parte de esta nueva cara de la oposición. O sea, yo dije, oye, pues una persona joven, creo que anda como en sus 30, no sé, la señora o señorita, ¿cómo es posible que tenga ese pensamiento tan retrógrada? O sea, de Vicente Pero Fox, lo entiendo. pueden ser las mismas, las nuevas caras, pero las mismas ideas, ¿no? Peores, Vicente. Eso no se le había ocurrido a Vicente Fox. O sea, Vicente Fox lo podemos acusar de corrupto, de marihuano incluso, de que escribe casi con las uñas de las patas. Lo podemos acusar de cualquier cosa, pero creo que no ha planteado, o no lo he escuchado, la supresión del voto. Ni nadie, Vicente, ni el mismísimo Borolas. O sea, porque pues de repente cuando anda en su juicio, pues es respetable todo lo que dice, pero no se han atrevido, Vicente, a borrar de un plumazo ninguno de esos derechosos y derechosas, a borrar de un plumazo los derechos de la gente, Vicente. Yo creo que ella misma reprobaría su propio examen, ¿no? Porque dice que hablaba de que hay que hacerle un examen a las personas para poder votar. Es algo muy, muy retrógrada. No, no lo he escuchado tampoco en otros países, Vicente, países que tienen sus derechas muy bien definidas, ¿no? Como Francia, incluso Inglaterra, Italia tiene su derecha ahí también que se está corriendo al centro. Pero este personaje, esta idea de suprimir el voto, creo que es una de las peores ideas. Y se confirma lo que decía Monsiváis, ¿no? Que la derecha es la mejor concebible, porque es estúpida, porque es racista, porque es clasista. Y sí, o sea, el maestro tenía razón, ¿no? Estamos ante una derecha que forma parte de la oposición, que cada vez está tan desesperada que tiene que recurrir a personajes históricos que no podemos luego ya juzgar realmente con los ojos del siglo XXI, como Hernán Cortés, ¿no? Que hay que hacer un desfile para conmemorar, ¿no? Dicen ahora en la Ciudad de México. O sea, están totalmente perdidos, O, Vicente, totalmente. o, 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 esta, o esta misma profesora, esta misma colega tuya, profesora universitaria, porque dicen que es profesora universitaria, que dice que el mejor presidente o que admira a Porfirio Díaz.
O sea, no solamente es Hernán Cortés, ahora están tratando de reivindicar a Porfirio Díaz. Ya ves a este guadalupano, Verástegui, dice que lo mejor que le pasó a España fue Franco, que lo mejor que le pasó a Chile fue Pinochet, que lo mejor que le pasó a México fue Porfirio Díaz. Dices, van bien, güeyes, sigan por ahí. O sea, ¿qué Por eso pedo? que se superan a sí mismos, ¿no? O sea, recurriendo a figuras que notoriamente en la historia han causado un gran daño a dictaduras, además agresivas con la población, entreguistas, o sea, el régimen de Díaz entregó el campo mexicano con todo y campesinos. ¿Qué voy a decir de Sonora si de ahí hicieron la leva en el valle del Yaqui para llevarlos como esclavos a los campos enequeneros de Yucatán? O sea, pues ahí tenemos el testimonio documentado de este gran libro de John Reed, de México Bárbaro. Entonces, Vicente, están contra la propia historia, ¿no? O sea, recurren a personajes, a situaciones, a hechos históricos ampliamente superados en la historia moderna de la democracia mexicana, de la democracia constitucional. Y lamentablemente, yo lo que más me sorprendió de esta persona es que se para en un aula, independientemente de si es un espacio público o privado, Vicente, en el aula no puedes, y que me desmientan mis alumnos si alguna vez me he parado a adoctrinar, Vicente. Porque una cosa es que uno tenga unas ideas de una filosofía política, pero en el aula no puedes ir adoctrinando a la gente. En el aula, el pensamiento universitario es plural, es amplio, no se puede imponer. En el aula uno no puede ser de izquierdas o de derechas. En el aula uno tiene que ser de conocimiento universal para que la gente precisamente forme su criterio propio, crítico, reflexivo, y ya tome su camino. Si quiere se haga de derecha, si quiere se haga de centro, si quiere ser apática, bueno, cada quien, ya estamos hablando con personas mayores de edad, pero que uno llegue al aula a adoctrinar, a imponer sus ideas, o como llegan algunos colegas ahora, Vicente, ya que me tocas el tema, a hablar pestes del gobierno actual, cuando sabes que son personas que en otros momentos históricos, en otras gubernaturas, en otros periodos políticos, eran funcionarias y funcionarios y que ahora simplemente hablan desde la orfandad política, como no tienen ya un huesito en el gobierno, como no, ya no son subsecretarios, como ya no son secretarios de algo, como ya no son directores jurídicos de algo, o delegados o coordinadores de algo, pues ahora sí, resulta que el gobierno está mal y todo está mal, ¿no? Entonces, Vicente, eso es muy lamentable en muchos espacios, en la UNAM, en todas las universidades se da, en la mía se da, en colegas que conozco de la Autónoma de Yucatán, de la Autónoma de Sinaloa, no ni meternos ahí, porque ahí así que hay como ahí, con la UAS, mira, yo ni digo nada porque quién sabe quién gobierna la UAS. Entonces, no podemos ir por la vida. Si te dices constitucionalista, estudioso o estudiosa del derecho, que tienes ya un posgrado, híjole, yo creo que lo mínimo que puedes hacer es respetar el marco constitucional, apegarte a lo que dice la Constitución y ya, ¿no? Ahora, si la gente quiere cambiar su régimen político, si la gente decide agotar la vía de la violencia, como pusiste en el tuit de Aguilar Camín, bueno, también existe esa justificación de las revoluciones. Y ha existido a lo largo de la historia de los pueblos, el pueblo mexicano y su revolución mexicana, pues es un claro ejemplo de que se puede usar la fuerza, de que es el último recurso de la sociedad para reivindicar una forma de gobierno o derrocar a un gobierno e imponer una nueva forma de gobierno Es con un nuevo que marco legal. Se vale, es, Vicente, pero eso lo tendría que decidir el pueblo. No lo va a decidir un pseudointelectual también como Aguilar Camín, básicamente un vendedor de revistitas, un patrocinador de sus propios espacios editoriales, sí, un pseudointelectual, ¿no? Porque es muy bonito, es muy fácil ser intelectual con la dádiva, con el chayote, con los contratitos del gobierno, es muy fácil, ¿no? Tener esos ingresos de tu grupo editorial y corporativo
y hablar bien de un gobierno y luego hablar mal del siguiente porque ya no te dio contratos. Entonces, Vicente, pues fíjate todo este escenario de personajes que tenemos, que políticos corruptos, medios derechosos que forman parte de la oposición también totalmente perdidos, y nuevas caras, nuevos valores que pareciera que revivieron de la Edad Media, ¿no? Pareciera que sus ideas son de hace 300 años. Y esas son las caras de la oposición, Vicente, en toda su, de cuerpo entero, ¿no? La oposición mexicana en este momento, si le tomáramos una fotografía, pareciera que el cuerpo de la oposición es cada vez más putrefacto, más radical, y sueñan, se imaginan que podremos llegar o podrán llegar ellos a una etapa de gobernar, ¿no? Como lo está haciendo la oposición, o en su momento la oposición en Argentina, que ahora es la derecha gobernante, o en Chile. Pero se les olvida que México es muy diferente, Vicente. Ese es otro error que cometen. No conocen a la sociedad mexicana, pierden de vista, ¿no? El desarrollo histórico político de México, sobre todo en los últimos 50 años, Vicente, han perdido el norte totalmente, desprecian la politización que tiene el pueblo mexicano. El pueblo mexicano es un pueblo sumamente politizado, y esto no es porque lo diga López Obrador, uno lo puede atestiguar en el desarrollo de las ideas políticas y de la participación política y de la interacción política que tiene el pueblo, Vicente, que es muy genuina y muy diferenciada en México respecto de otros países de Latinoamérica, e incluso te diría respecto de Europa y respecto a Estados Unidos, que son sociedades que digamos que uno de vez en cuando conoce. Entonces, es muy diferente el caso de México, Vicente, es muy diferente, único, y no hay ahorita, creo, ningún politólogo, sociólogo o científico social que sea capaz de describir el fenómeno, Vicente, al menos yo no lo conozco. Todos son, todos los enfoques son, están en los extremos, ¿no? Unos muy a favor de la 4T, muy consentidores de la 4T, y otros totalmente perdidos, muy en contra, ¿no? O sea, yo me doy cuenta porque voy a las librerías y cada vez hay 2 o 3 libros nuevos de los mismos personajes hablando mal de la 4T en muchos aspectos, ¿no? En el aspecto educativo, en el aspecto energético, que la corrupción, o sea, los mismos, te estoy hablando de Aguilar Camín, de Martín Moreno, de gente de la UNAM, que digo, híjole, ¿en serio creen que estos libritos van a hacer algún efecto? ¿En serio creen que están documentando algo real? Porque luego los abres, uno los ojea y los revisa y dices, son como las columnas que escriben en los periódicos para los que publican. Hazte cuenta que las cortan y las pegan y las hacen un libro. Así de lamentables son sus investigaciones, ¿no? Por eso no van a generar ningún consenso, Vicente. Por eso digo yo, están sin rumbo, están sin rumbo. Y como no tienen un rumbo claro, interno, pues recurren a figuras históricas, recurren a otros movimientos del extranjero, a figuras del extranjero, y pues, como tú dices, ahí que le sigan, ¿no? Pues Entonces, sí. y eso le hace mal incluso a la 4T, ¿no? Porque al no tener una contraparte seria, respetuosa incluso del tamaño político que requiere el momento histórico en el mundo, pues también la 4T se pierde de repente, ¿no? En sí misma. Entonces, bueno, ese es mi juicio valorativo, Vicente, del día de hoy. Muchas Gracias. gracias. A ver, antes de que te vayas, si me permites, Isaac, le voy a pedir a la gente que nos dé like, porque no hemos llegado ni a los 10,000 likes el día de hoy comparado a lo que hemos tenido en los últimos días. Me huele mal, muy mal. Parte de estas campañas que buscan desaparecernos, escondernos. Dele like. Si le quitan el like, seamos persistentes, vuelvan a dar like, suscríbase a Sin Censura TV. Si le quitan la suscripción, vuélvase a suscribir y active la campanita para que no nos esconda YouTube. Échenos la mano con los likes, lluvia de likes, pero en serio, ¿eh? Todos somos Sin Censura. Bueno, con ustedes todo, sin ustedes nada. Le encargo, por favor, que nos respalde con eso que no cuesta, pero sí cuenta. A ver, Isaac, varias cositas y tu reflexión para cerrar. Vicente Fox ya había sido catalogado con justa razón como traidor a la democracia, ¿no?
llegó con una de las banderas que era la defensa de los migrantes. Bueno, pues así como defiende a Ernesto Rufo Appel, me gustaría verlo aferrado defendiendo a los paisanos que son centro blanco de una cacería por parte de las autoridades de inmigración, que han sido sobajados, escupidos, violentados y hasta asesinados por agentes de ICE. Pero no, otra traición de Vicente Fox. Ahora, con el arresto de Ernesto Rufo Appel, uno de los reciclados, viejo lobo de mar, personaje de las concertaciones, primer gobernador de la oposición en México, se abre la puerta para que tiemblen expresidentes. Yo insisto, no quito el dedo del renglón, todo nos debería de llevar a los expresidentes, a pesar de que López Obrador no estaba de acuerdo en esos juicios, los expresidentes, a pesar de que la presidenta Claudia Sheinbaum me haya dicho en algún momento también que no está de acuerdo en necesariamente hablar de un juicio a los expresidentes. Yo sí insisto y pregunto si ves que en algún momento tengamos que llegar a los expresidentes y para nada más no dejar somos México. Tiemblan, se están zurrando de miedo algunos políticos actuales por lo que pueda significar Ernesto Rufo Appel en su financiamiento, en su actuar. Lo digo por Somos México. Dice la presidenta que no conoce de investigación en torno a estos financiamientos. Pues yo creo que el INE ya debería de estar en chinga investigándolos. Eso para cerrar y escuchar tus reflexiones, querido Isaac. Yo, Vicente, estimo que se debió investigar incluso la fortuna personal, la riqueza, las acciones de Enrique Peña Nieto, ¿no? Me estoy refiriendo a las acciones financieras, que era el momento jurídico más oportuno, porque después de cierto plazo, Vicente, todos los delitos, solo los delitos de lesa humanidad no prescriben, pero todos los demás delitos, Vicente, prescriben, con distintos plazos, ¿no? Algunos con 10 años, con 15, otros hasta el máximo de la pena. Todos prescriben, Vicente. Es decir, la facultad punitiva del Estado, es decir, la capacidad que tiene la autoridad para investigar y luego para hacer una imputación, caduca, para decirlo en términos más sencillos. Se pierde, ya la deja de tener. Entonces, muchos le juegan a ello, a que caduquen esas facultades y entonces ya no se puede hacer nada, porque precisamente era una de las lógicas del sistema jurídico neoliberal, hacer que los delitos relacionados con la corrupción, con los cohechos, con el peculado, con el enriquecimiento ilícito, tuvieran tiempos cortos para prescribir, es decir, que el Estado no tuviera esa autoridad luego de andar investigando. Por lo tanto, sinceramente no creo que a Vicente Fox le preocupe, porque creo que han prescrito las facultades de investigación en ese aspecto. Con Calderón es distinto, porque a él se le acusa, se le menciona de otra naturaleza de crímenes, de otra naturaleza de actividades ilícitas. Es distinto ese tema. Y con Peña Nieto, pues simplemente creo que se dejó pasar la oportunidad, ¿no? Entonces, ¿están temblando o van a temblar? Pues no creo que lo hagan así. De estos políticos actuales, y sobre todo de Somos Méxicos, que son básicamente, mira, puro jovenazo, ¿no? De las nuevas caras. Puro reciclado. Puro reciclado, no sé por qué. Puro cascajo, dirían por allá en mi pueblo, ¿no? Yo creo que puro cascajo de la política mexicana. Les preocupa el dinero, Vicente, les preocupa el financiamiento, y a mí lo que más me preocupa es que el INE no se dio cuenta, no revisó, no verificó los antecedentes de esas donaciones, de cómo es que Somos México logró las asambleas, con qué dinero, con qué capacidad financiera lograron el registro. Pues creo que el INE, espero que esté en curso alguna revisión, alguna investigación en la Facultad de Fiscalización, porque cuando yo andaba de candidato, al segundo día me llegaban los requerimientos, las solicitudes de información, y pues nos traían bien
ahí pues sumamente controlados en el aspecto de nuestros gastos de campaña y nuestros gastos operativos. Así que ahora puedo decir, bueno, ya hasta me hice experto, Vicente, en fiscalización electoral, porque pues ni modo que no le entendiera, ¿no? Siendo abogado y siendo candidato, pues digo, pues, tengo que conocer muy bien esto. Así que sí tiene la capacidad el INE y la capacidad material, ¿eh? Porque conmigo vinieron hasta la puerta de mi casa, venían a dejarme las requisiciones. Notificaciones. Sí, 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 o sea, es imposible que se les escape Pues ahí, porque pues ahí te tiene va, que ser, doctor. ¿no? Ahí te va, lo leo del Universal. La presidenta del INE, la consejera presidenta del INE, descarta que el Instituto Nacional Electoral investigue financiamiento de Somos México. La consejera presidenta comentó que en caso de recibir algún recurso, su unidad técnica de fiscalización actuará, pero afirma que no iniciará por oficio, así lo dice Guadalupe Tadela, consejera presidenta del INE, que no iniciará su unidad técnica de fiscalización por oficio una investigación acerca del financiamiento de Somos México tras darse a conocer los detalles del caso Rufo. A mí en lo particular me parece un error, Ujú. porque si el señor está siendo señalado de guachicolero, es como si fuera señalado de narcotraficante. No deberían de investigar por oficio si uno de los miembros formadores de un partido político cae por esos crímenes. Pues existe, creo que, la sustentada sospecha de que el dinero de esos ilícitos pudo haberse involucrado en el tema de la creación de este partido. Pero bueno, ahí está, lo leo por como me llega, mi querido doctor. Sí, muy desafortunada la declaración, Vicente. Yo creo que Guadalupe Tadei lo que en sus facultades institucionales debe decir es que se revisará puntualmente si alguna de las empresas ahora involucradas en estos presuntos ilícitos colaboró, participó en el financiamiento de Somos México y que en el marco de esas revisiones, pues se emitirá alguna determinación, pero no puede descartar así de entrada y así ya expresamente que no se va a revisar nada, porque entonces, bueno, pues eso quiere decir que entonces el INE no está haciendo realmente su trabajo de fiscalización. Ahora, también podría decir que como ya obtuvo el registro y ya no es un momento para averiguar eso, porque ese momento procesal, como decimos, ya pasó. Bueno, también se vale decir, bueno, es un caso cerrado. Aquí en su momento ellos, mediante sus informes financieros que fueron revisados y fiscalizados por la unidad técnica a cargo del INE, pues no hubo ningún ilícito, no hubo ninguna informalidad, no hubo ninguna falta administrativa. También se vale decir eso. Lo que no se vale decir es lo que dijo, ¿no? Pero bueno, pues, ¿qué vamos a hacer, Vicente? Luego no son, tristemente, no son un poco prudentes en los temas jurídico, fiscales, y se avientan a decir cosas que no. Yo creo que incluso lo más prudente que debió haber dicho es, revisaremos si hubo alguna anomalía en su momento con el registro y la contabilidad de Somos México en cuanto a las empresas que están siendo señaladas, porque el señor pues forma parte activo, ahí está, o sea, ahí está Ernesto Rufo, ¿no? Con su chalequito rosa de Somos México. Yo creo que lo menos que pudo haber dicho es vamos a revisar y luego con gusto le informaremos a la prensa. Pero no, o sea, ya dijo que no hay nada. Entonces, esa parte es donde yo critico mucho a la 4T, a las nuevas caras también de la 4T, porque pues es lo que queremos, Vicente, una transformación de las instituciones. Y si tenemos instituciones que luego se alinean a más de lo mismo, pues ya te vas dando cuenta por dónde también va la 4T. Y con esto vuelvo al tema Rufo, Vicente. Escuché aquí en Baja California, muy lamentablemente, escuché que dos personas, Ruiz Uribe y Armando Ayala, dijeron que Ernesto Rufo tenía una trayectoria muy limpia, que era una persona muy trabajadora, muy distinguida aquí en la política de Baja California. Dos aspirantes a coordinar la 4T Baja California, Vicente. Dijeron eso de la hora
imputado, del ahora vinculado a proceso. O sea, 2 personas que pueden gobernar Baja California se refirieron a él en los mejores términos, Vicente. Casi, casi, poco les faltó decir que se sentían mal porque el señor estaba detenido. Gente de Morena, Vicente. No, O sea, bueno. por eso digo yo, a veces la gente dice, ay, el doctor Isaac es muy pesimista. No, hay que ver la realidad, Vicente, no podemos esconder y tapar el sol con un dedo. Por eso los proyectos de la 4T en las gubernaturas se van al garete, Vicente, porque llega cualquier persona que luego ya no sabes, dices, no sé si está mejor que gobierne de una vez el PAN o el PRI, porque pues estos no se distinguen en mucho de los antecesores que hemos echado a patadas electoralmente, pero que luego regresan disfrazados, ¿no? Con el chalequito guinda. Entonces, esa es la gran problemática que hoy está enfrentando la 4T, Vicente, al interior, que la oposición se cambió de bando y está totalmente al interior del movimiento y lo está desprestigiando, lo está desgastando y eso no es nada bueno, ¿no? Para un movimiento que busca transformar, para un movimiento que busca nada más ganar elecciones, va a seguir ganando elecciones, pero transformar el país no es ganar elecciones, Vicente. Entonces, eso es algo que tenemos que decir siempre, porque si no, nos vamos a perder en ese mar también de ganar elecciones y luego perder el rumbo y la verticalidad de la moralidad política que presume tener la 4T, ¿no? Y que obviamente siempre se descalifica a la oposición, que es una oposición moralmente derrotada. Entonces, Así bueno, es. tenemos que ser coherentes, ¿no? Mi querido doctor Isaac de Paz González, ¿por qué no cerramos invitando a la audiencia de Sin Censura a tus redes sociales, a tus trincheras? Y bueno, pues aquí te esperamos la próxima semana o antes si lo amerita la noticia, querido Isaac. Muchas gracias, Vicente. Sí, aquí en @Isaac de Paz, en mi X y en Facebook, Isaac de Paz González, Instagram, @Isaac de Paz y también TikTok, Vicente. Muchas gracias y como siempre, Vicente, un gustazo platicar aquí contigo, con la audiencia de Sin Censura y pues que no se olviden de compartir, de darle like, no solo a la transmisión, Vicente, luego a los clips que se hacen de las transmisiones para que siga llegando a más gente y sigamos siendo partícipes, Vicente, de la politización que necesita el país y que no debemos bajarle el ritmo ni la intensidad porque la derecha está encima, Vicente, está siempre ahí a las vivas, tiene todavía el dinero, tiene los medios, tiene todo el setup, diría el gringo, para seguir influyendo, Vicente, y eso no lo podemos permitir desde espacios libres como este, Vicente. Así que muchas gracias, como siempre. Te agradezco mucho, doctor. Un abrazo hasta la fronteriza Tijuana, Baja California, allá en donde se conecta el doctor Isaac de Paz González para hablar sin censura. Le